Ya estamos en vivo. ¿Sí? Bueno, pues shalom a todos, bienvenidos a esta Kehilá Yeshua Melech desde Tepic, Nayarit. Y seguimos estudiando en el libro de Yohanan y vamos a ir encontrando cosas muy interesantes. Ya estudiamos hasta el capítulo 6 algunas cosas, tiene demasiado, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a revisar el capítulo 6 porque hay algo muy interesante allí que tiene que ver con una frase que es muy común cuando se dice que Yeshua es el pan que descendió del cielo. Todos conocemos esa frase, ¿verdad? Él es el pan de vida, Él es el pan que descendió del cielo, pero hay algo que es muy importante que debemos de tomar en cuenta. Un pan lo entendemos como un pan con levadura, ¿cierto? Es lo primero que nos viene a la mente. Un pan infladito, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la diferencia profunda, doctrinal, en que el Mesías Yeshua no puede ser un pan común. O sea, Él no es y no representa un pan común. Y lo vamos a ir viendo ahí en este capítulo 6, vamos a ir avanzando un poquito y cómo se relaciona desde la salida del pueblo de Egipto. ¿Ellos qué recibieron, qué comían? Maná. Ellos dijeron que era como ¿qué? Como un pan. Como un pan. No dijeron que era un pan, que era como un pan ligero. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia muy profunda y muy interesante, muy importante acerca de esto. Vamos al capítulo 6, que el Eterno y Todopoderoso derrame su bendición y traiga sabiduría, entendimiento a nuestra vida, que sea para bendición. Amén. Capítulo 6. Un tiempo después, Yeshua partió para el otro lado del lago del Galil, es decir, del lago de Tiberia, o Tiberíades, o depende, hay muchas traducciones y que ayudan un poco para entender. Se fue al otro lado del lago Tiberíades, o Tiberia, y una gran cantidad de gente del lugar continuó siguiéndole, porque veían las señales que él hacía en los que estaban enfermos, de modo que Yeshua subió a una colina, y allí estaba sentado con sus discípulos. Ahora estaba cercana la festividad de Pesaj, y aquí empezamos a encontrar pues estas cosas raras en casi todas las versiones. Dice, se acercaba la festividad de los judíos, ¿no? Algunas versiones dicen de los judíos. Y como si se pretendiera separar a Yeshua de los judíos. Desde ahí comienzan así algunos puntos que son clave para que nosotros podamos ir entendiendo cómo desde tiempos antiguos se comenzó a manipular la palabra. ¿Para qué? Para que se pudiera separar al final los judíos y dejarlos allá atrás y lejos. Dice, se acercaba la festividad de Pesaj, la Pascua. De modo que cuando Yeshua alzó los ojos y observó que una gran cantidad de lugareños venía a él y le dijo a Naftalí o Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero él decía esto para probarlo, porque él mismo sabía lo que iba a hacer. Neftalí le contestó, 200 shekalim no alcanzaría, no sería suficiente para que cada uno de ellos comiera un poco. Y aquí comenzamos con algo que ya es un inicio. ¿Por qué tradujeron pan directamente? Para no tener problemas de explicaciones. Para no tener ese problema de tener que explicar y explicar y explicar. Vamos a ir avanzando un poquito más. Aquí encontramos ya otra vez, 2 veces, panes, panes, panes. Pero vamos a ir descubriendo qué tipo de alimento era el que estaba allí para ellos. Esto decía para probarlo, porque él mismo sabía lo que iba a hacer. Naftalí o Felipe le contestó, 200 shekalim de pitas de pan no le sería suficiente para que cada uno reciba un poco.
uno de sus discípulos, Andrés o Andrai, le dijo, ese era el hermano de Simón Pedro, aquí está un joven que tiene 5 panes, 5 pitas de cebada y 2 pescaditos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Yeshua dijo, hagan que los hombres se reclinen para comer. Ahora bien, había mucha hierba en el lugar, y los hombres se reclinaron en número de unos 5,000, de modo que Yeshua tomó las pitas, los panes, y después de dar gracias a Elohim, los distribuyó entre los discípulos, y los talmidim los repartieron entre los que estaban reclinados. Lo mismo hizo con los pescaditos. Y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos, recojan los trozos que sobran para que nada se desperdicie. Por lo tanto, ellos recogieron y llenaron 12 cestas de trozos de los 5 panes, pitas de cebada. Ahí es donde vamos a entrar un poquito en todo esto. Y tiene una razón, pues, lógica, histórica y de contenido del contexto. Esto es clave también para ir comprendiendo realmente lo que se quería decir, para comprender realmente la historia y poder aprender y recibir pues la instrucción correcta. Así es que aquí comenzamos con esto de pan pita. Bien. Cuando habla de estos pescaditos, como ya dijimos en otro lugar, dice, no pueden ser más que sardinas, ya que eran los únicos peces pequeños existentes en el lago del Kineret. En el griego dice opsaria, ¿qué significa? Para poner en el pan. O sea, las sardinas, los peces, eran para ponerlos en el pan. Por el tamaño y por el tipo de pan. O sea, esto nos trae así como una comprensión más profunda, porque es como estar allí y ver lo que sucedía. Esa es una regla importante para poder entender en el sentido hebreo todo esto. Ese tipo de alimento que es el que había allí en el lago, solamente ese tipo de peces, y que era para ponerlos allí en ese tipo de pan, para que quepan en ese pan pita, ¿no? Y aquí traje un ejemplo de un tipo de pan de esos. Es como un pan pequeño que se puede abrir, se infla de tal manera que se puede meter algo ahí adentro. Se llama pan pita. Y en algunos lugares lo pueden conseguir como otro tipo, como el pan libanés. Ah, bien, ya ven, muy bien. Como ese pan libanés que en algunos lugares lo pueden conseguir. ¿Cómo dice ahí? Pan pita. Es un pan que se consigue en algunos lugares, se llama pan libanés también, es decir, de allá, del oriente. Era muy común, porque servía para meterle algo adentro. Lo que conocemos aquí muy clásico, las gorditas, ¿no? Que se inflan y se les mete ahí adentro algún tipo de comida. Pues es ese tipo de pan el que llevaba este joven, este muchachito. ¿Por qué? Pues porque ahí podía meter su alimento, allí mismo, metidito, y ya funcionaba como un lonche, ¿no? Le llaman por acá un lonche. Bien, ese es un punto interesante, porque estamos hablando y vamos a hacer una comparación interesante ahí acerca de el pan. ¿Qué tipo de pan y para qué funciona cada pan? Ok, continuamos. El texto nos va avanzando poco a poco para ir comprendiendo todo esto. El verso 27 dice, trabaje no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre, el Barenash, les dará, porque Elohim, el Padre, ha puesto su sello sobre él. Por eso dijeron, ¿qué haremos para hacer las buenas obras de Elohim? Respondiendo Yeshua les dijo, este es el trabajo de Elohim,
que tengan confiada esperanza en aquel a quien Él ha enviado. ¿En quién debemos de poner la confianza? En el que Él ha enviado, o sea, en el Mesías Yeshua. Debemos de poner confianza en Él. Entonces, esta parte es muy importante para poder entender. Lo que tiene que ver con todo esto es acerca de la señal milagrosa que hizo el Eterno, porque dice el 30, y le dijeron entonces, ¿qué señal milagrosa haces para que la veamos y te creamos? ¿Qué buena obra haces tú? Nuestros patriarcas comieron, ¿qué leen ustedes? El maná, ¿verdad? El maná. En el desierto, así como está escrito, Él hizo llover sobre ellos maná para comer y granos de los cielos. Entonces Yeshua les dijo, amén, así es, ciertamente yo les digo que no fue Moshe quien les dio el man de los cielos, sino que mi Padre sí les da el verdadero. Y ahí es donde viene la confusión. Ponen pan cuando Él está hablando de man. Rima, pero no es lo mismo. Mi Padre les ha dado el verdadero, leemos en la mayor parte de las Biblias, pan, pero no es pan. ¿Por qué? Porque el pan que conocemos es un pan que tiene levadura, y eso hace la enorme diferencia. Levadura en toda la Escritura tiene que ver con pecado, en toda la Escritura. Por eso Yeshua no puede ser un pan, porque Él no tenía pecado. Él es comparado con el maná, con el man que vino del cielo, sin levadura. Entonces, con esto, poco a poco se va diluyendo la verdad de la palabra, de la Escritura, y debemos de ser muy, muy conscientes de que puede haber detalles ahí, y ahí hay que ponerle man también. ¿Por qué? Bueno, es que se resbala por todos lados y es importante entenderlo, comprenderlo y afianzarnos en todo esto. Y es en el verso 31 del capítulo 6. Vamos a buscarlo ahí en las versiones. 31 del 6. Ajá. 31. ¿Cómo dice? Ajá, maná en el desierto, ok. Y luego, vamos al 33, ¿cómo dice el 33? Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En este libro de Yohanan, también se alcanzó a filtrar, ya lo encontraban, ¿verdad? ¿Cómo dice? Lehem, o lahem, o lehem, pero no es lahem, sino man. Man, no se compara, no tiene ninguna comparación de pan con el maná, es distinto. Así es que ahí también, en esta versión, encontramos que vamos a borrar y vamos a poner man. Y aquí es donde muchas personas dicen, no, yo ya no voy a seguir por ningún lado, porque cada quien tiene su propia versión. Y por un lado sí, ha habido esfuerzos para que alguna traducción de las Escrituras esté buena, ¿no? Y luego han salido otras tratando de que esté mejor. Y luego otras y otras y otras. Y bueno, ya se complica porque decimos, ¿cuál es la versión buena? ¿Cuál es la mejor de todas? Y realmente tenemos que ir buscando las mejores, porque no hay una que sea 100%. Todas son buenas, pero sí tenemos que ir mejorando. Eso quiere decir que el estudio de las Escrituras, para el estudio de las Escrituras tenemos que poner varias versiones en la mesa y ponernos a estudiar. Y hasta que vamos aprendiendo del hebreo y vamos ayudándonos con herramientas para descubrir, ir viendo palabra por palabra, vamos a poder encontrar algo que es mejor. Así es que encontramos aquí algo que es interesante y es la comparación de
el man, la comparación es el man con Yeshua y no con el pan que llevaba este jovencito, este niño, este muchacho, que era pan pita y que era un pan de cebada, pero que al fin, de cualquier manera, tenía levadura. Y ese es el punto clave. No puede tener levadura. No puede tener levadura. Así es que esto necesitamos nosotros dejarlo muy conciso, muy claro. Si no comprendemos la diferencia o si no entendemos, por ejemplo, la palabra santidad tal y como están las Escrituras, entonces lo que las personas entienden por santidad está diluido. ¿Sí me explico? Como este ejemplo. En muchas comunidades cristianas hacen lo que denominan la Santa Cena y lo hacen con pan o con galleta con levadura. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Pues porque representa al Mesías Yeshua. Y si representa al Mesías Yeshua, no puede haber levadura. Porque levadura significa pecado. Así. Entonces, cuando se diluyen los conceptos y se diluye todo esto, la vida de las personas que van hacia la santidad, pues lo van a dejar así, en ese sentido, diluido, y no se va a alcanzar el punto clave de santidad. Porque dice que solo un poco de levadura, ¿qué? Solo un poco de levadura leuda toda la masa, toda. Entonces, el crecimiento hacia la santidad, pues va a tener que recomenzar cada día. Necesitamos estarnos analizando cada día. Si queremos estar en santidad, ¿qué quiere decir? Apartados totalmente, necesitamos cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Porque ¿quién subirá al monte de Adonai? Lo dice el canto y el salmo: el limpio de manos y el puro de corazón. Entonces, esto es un trabajo diario de cada uno de nosotros. Yeshua ya pagó el precio para que no fuéramos a la condenación eterna. Nos alcanzó antes de irnos hasta abajo, nos levanta, nos limpia, nos pone otra vez con los pies sobre la tierra, dice, sobre la roca, ¿no? ¿Y qué sigue de allí? Lo mismo que les dijo a todos aquellos que sanó, que liberó, le dijo, vete y... Exacto. Entonces Él nos perdonó, pero de irnos a la condenación íbamos directo. Nos rescata y nos pone ahí de pie y dice luego, tú sabrás. Yo ya te rescaté una vez, ibas a la condenación, te he perdonado de esa condenación a la cual ibas, ahora tú eres responsable de tu vida. Esta parte también se ha ocultado, porque dice, no, pues ya salvo para siempre. No, ¿quién te dijo esa mentira, ese engaño? Fuiste rescatado de ir ya a la condenación. Ahora te rescato, te limpio, te doy la oportunidad, te doy mi palabra, te doy las instrucciones y tú sabrás. Vete y no peques más. ¿Cuál es la otra frase? El resto de la oración. Para que no te sobrevenga algo peor. Entonces la frase es completa. Toda. No es solamente ya te perdoné. ¿Quién te inculpa de pecado? Nadie, se fueron, ¿no? Los que tenían las piedras para lanzar sobre la mujer, porque así dice la ley, tenía que ser lapidada a pedradas. Y él dijo, el que esté libre de pecado, pues lance la primera. Entonces dice que desde los más viejos a los más jóvenes se fueron yendo. Él le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No le dijo, ¿dónde están los mentirosos que te acusaban? Era verdad. Dice, la encontraron en el acto mismo de pecado. Entonces era verdad. ¿Dónde están los que te acusan? No están, se han ido. ¿Ok? Entonces,
yo tampoco te condeno. Es decir, te perdono. Yo tampoco te condeno, aunque ibas a la condenación. Yo tampoco te condeno, pero, es claro, ¿verdad? Vete y no peques más. A otro personaje se le dice, vete, no peques más para que no te sobrevenga algo peor de lo que ya traías. Entonces, esta es la parte clave. Lo que hace la diferencia entre solo vivir en la gracia, separada de las instrucciones, y vivir en la gracia, pero también con las instrucciones. Así es que no podemos confundir el pan común con la representación del Mesías. Es incorrecto presentar un pan con levadura diciendo esta es la cena del Señor. Es totalmente incorrecto. Tiene levadura, una representación del pecado. Así es que el Adón Yeshua es no un pan, un simple pan. Él es el man que descendió del cielo. No un pan, el man, el maná. El pan, el man correcto. La semana pasada hablamos de esto, ¿no? de los puntos de bendición. Así es que aquí queda la aclaración también cuando dijimos, Él es el pan de vida, pero no solo un pan común, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, hablando de alimento, simple alimento, sino de todo lo que viene de la boca de Adonai. Yeshua es el man que descendió del cielo. El man que alimentó a los que estaban en el desierto cuando salieron de Egipto. Man no era algo que alguien cocinó, sino algo que preparó el Eterno para que ellos se alimentaran, no solamente para que comieran. Y luego se quejaran, ¿verdad?, de ese pan tan ligero, pero les alimentaba todo lo que necesitaban su cuerpo, todo lo que necesitaba, todo lo que requería su cuerpo. En esas tipo hojuelas estaba todo lo que necesitaba, todo el sustento que necesitaban. Así es que el Adón Yeshua es no una comparación de un pan que llena la pancita, sino un alimento para el alma. Por eso no solo de pan común vivirá el hombre, sino del man, de lo que desciende de la boca de Adonai, porque el verbo fue hecho carne. Entonces, así como esa parte física, Él descendió del cielo y Él es quien puede alimentar nuestra alma. No es un pan con levadura, para nada. Dos tipos de panes tenemos aquí entonces. El pan físico, que necesita nuestro cuerpo, pero necesita otro tipo de alimento, que no es un pan de la tierra, no es un pan común, es el man que descendió del cielo, que es diferente totalmente. No hay comparación entre el pan que comemos, pan físico, y el man que descendió del cielo. Por eso es que nosotros en Pesaj, en la festividad de Pesaj o Pascua, lo que tenemos delante de nosotros es harina, pero sin levadura. Por eso parece una galleta aplanada y dura, porque no tiene levadura. No es para deleitarnos con ella, es una representación del Mesías, sin levadura. Y esa representación es también para que nosotros podamos comprender que nosotros debemos ser también como ese pan que traemos en Pesaj, sin levadura. ¿Cómo se llama lo que traemos en Pesaj? Matzá, harina, como si fuera para hacer pan, pero que no leudó, no tiene leudantes. Y entonces no infla así bonito, se antoja, ¿no? Queda plano y durito a veces. Solo harina, solo agua tibia, solo aceite de oliva, se amasa y se pone ahí en el sartén, se pica un poquito y queda entonces una masita como si fuera una galleta dura, porque no tiene levadura. Esa es la diferencia tan grande, enorme de todo esto. De aquí vamos a avanzar hacia el capítulo 7, que tiene algunas cosas interesantes también.
De hecho, también cuando encontramos en las traducciones en el griego, pues igual, ¿no? Se tradujo mal, porque le ponen ahí como si fuera pan, pero es incorrecto. Se pasó al griego de manera incorrecta. De ahí que todas las traducciones salieron mal. Todas dicen pan. Y uno se imagina un bolillo, una concha, un pan, ¿no? Y nada que ver, es sin levadura. Y además tiene que ver con lo que descendió del cielo. Nada que ver. Okay. La palabra griega que se usa es artón, así, artón, que significa pan. Lo cual no puede ser, ya que el pan tiene levadura, que es símbolo de pecado en toda la Escritura. Tendría que haber sido la palabra hebrea man, es lo que corresponde, man. Entonces, si le paro ahí ya aprendimos algo, ¿no? Vamos a ver si encontramos algo más. En el capítulo 7 hay cosas bien interesantes. Vamos al capítulo 7, donde habla de una festividad muy importante, que es la festividad de Sukkot. Y después de esas cosas, andaba Yeshua en Galil, pues no quería andar en Yehudá, porque los Yehudim de ese lugar procuraban matarle. Estaba cerca la festividad de Sukkot, la de los tabernáculos. Y otra vez se filtra, aún en este libro de Yohanan, cuando dice la fiesta de los Yehudim, ¿verdad? Otra vez encontramos ahí algo que necesitamos ir ajustando de a poco a poquito. Por eso sus hermanos de carne le dijeron: sal de aquí, ve a la tierra de Judá para que tus discípulos también vean las obras que haces, porque nadie trate de hacerse conocer, nadie hace algo en secreto. Si tú haces esto, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos de carne creían en él. Es el verso 6. Entonces Yeshua les dijo: mi tiempo aún no ha venido para morir, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la festividad, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galil. Mas cuando sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino silenciosamente. Y le buscaban los Yehudim en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había una gran murmuración al respecto entre la multitud del pueblo, porque unos decían: es bueno, y otros decían: no, sino que confunden al pueblo. Mas ninguno hablaba abiertamente de esto por miedo a los Yehudim. Otra vez encontramos esto que se sigue filtrando y que tenemos que atajarlo de una manera correcta. Cuando dice los judíos, otra vez vemos este punto en lo que quieren separar a Yeshua de los judíos. Dígame, ¿de qué tribu era Yeshua? De Judá. Entonces, ¿era judío? 100%. ¿Por qué las versiones tratan de decir siempre así, tratando de separarlo? Era la fiesta de los judíos, entonces no era de él. Pues él era judío también, era su fiesta también, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir descubriendo cosas que poco a poco, cuando vamos hilando, pues se fortalece nuestra fe en el Mesías Yeshua, que él era judío y sigue siendo judío, porque regresará como judío. Y muchos dicen: ¿pero cómo? Sí. ¿Cómo va a regresar el Adón Yeshua? Dice: va a regresar como el Mesías, pero también como el hijo de David. Y el hijo de David en linaje tiene que ver con la tribu de Judá.
porque David era de la tribu de Judá. Y a él se le decía Yeshua, hijo de David, o sea, descendiente de David, descendencia de tribu. Él es judío y no se le quitó lo judío, volverá como judío porque ese es su linaje. Él es el león de la tribu de Judá. Entonces, esto es importante porque tiene que reafirmar nuestra fe, nuestra emuná, en quien hemos creído, en el Adón y en el Mesías, en el Rey Yeshua. Y le buscaban en la fiesta, verso 11. Le buscaban en la fiesta. ¿Dónde está aquel? ¿Y dónde está aquel? Pero aquí la interpretación correcta no es que le buscaban los judíos, sino los dirigentes religiosos de su tiempo. Y es que si eso lo trasladamos a este tiempo en la interpretación correcta, siempre la gente va a entender cuando lea a los líderes católicos, porque habla de los sacerdotes. ¿Sí o no? Traten de leerlo así en su mente. Y entonces los sacerdotes le buscaban para matarle. ¿Qué creen que piense la gente? ¿A poco? ¿No? Y otra vez, y se acercaba la fiesta de los judíos porque los sacerdotes lo buscaban para matarlo. ¿Qué creen que piense la gente si lee de manera correcta? Así, no, pues, ¿a poco el cura y los sacerdotes y los obispos lo buscaban para matarlo? Eso es lo que van a entender cuando lean. Por eso arrancaron esa palabra original y le pusieron los judíos. Y así acababan de un solo balazo con todos los judíos. Qué tremendo, ¿no? No es eso lo que dice el original. Quisieron simular y de esa manera simulando, pues arrojaron fuera y lejos al pueblo judío, separaron a Yeshua y lo hicieron el líder de su organización, de su religión, como con nada que ver con el pueblo judío. Nada que ver. Por eso las personas tienen esto en su corazón, así como contra los judíos, contra los judíos. Porque ha sido un virus que se ha metido desde hace muchos siglos y las personas ahora no captan la diferencia. No la pueden captar. Hay un chiste, es un chiste un poco chistoso y poco pesado, de un judío que es un historiador y un conferencista muy reconocido, y de repente lo invitan a ciertos lugares donde hay mucha gente católica que quiere aprender desde el punto de vista histórico y así bien rigorista en el texto. Y él en una de sus conferencias dice, bueno, les voy a tener que decir un chiste judío porque bueno, pues son los únicos que me sé. Había un lugar en un pueblo, en una localidad donde, bueno, pues estaba ahí la iglesia, y ustedes saben, ¿no? Pues ahí en la iglesia está Jesús, dice, y está la Virgen, y entonces el sacerdote, el cura, empezó a decir, no, y es que los judíos esto, y los judíos lo otro, los judíos gente mala y no sé qué. Y en el chiste dice que está Jesús ahí en la cruz, y voltea hacia donde está María y dice, Madre, aquí no nos quieren, vámonos de aquí. ¿Ya captó el chiste? Estamos hablando de dos judíos que los tienen ahí adentro. Y dicen, no, es que los judíos son malos, y los judíos esto, y los judíos mataron a Jesús. Y está Jesús y dice, oye Madre, vámonos de aquí no nos quieren. Bueno, el chiste está muy chistoso, pero está muy verdadero. Está muy verdadero, porque están hablando más de los judíos, entonces, ¿con quién se van a quedar? Con nadie. Jesús era judío, fuera. María era judía, fuera. San Pedro era judío, fuera. San Pablo era judío, fuera. ¿Y con qué se quedan? Con nada. ¿Se fija? ¡Wow! Está tremendo esto, está profundo. Entonces van a quedar sin nada. Pero así están las cosas. Cuando vamos entendiendo, podemos decir, ahora sí, ¡wow! Estoy entendiendo la diferencia. ¿Por qué se manejó tan fuerte y tan feo todo esto? Lo que pasa es que se supone que se habla mucho
Entonces cuando descubrimos que la verdad es otra, que Jesús era judío y nunca se convirtió en católico, nunca fue a misa, eso no existía, para nada, hasta muchos años después, por causa de robarse al Mesías y se lo llevaron a Roma y lo transformaron, pero el Mesías era judío y lo transformaron, exacto. Entonces cuando leemos, y los judíos buscaban a Jesús, leamos, los dirigentes que tenían celos de Yeshua, lo buscaban para matar. Los dirigentes que tenían celos, no todo el pueblo y no todo judío, sino los dirigentes del pueblo que no querían nada con él. Continuamos con la lectura. Dice que a la mitad de la festividad, subió Yeshua a los terrenos del templo y se puso a enseñar. A enseñar correctamente, claro. Y por eso los habitantes de Judea se asombraban, se espantaban y decían: ¿cómo sabe este tanto cuando no ha estudiado nunca? A su vez Yeshua les contestó y dijo: lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Si alguien desea hacer la voluntad de él, conocerá que la enseñanza sí es de Elohim, o que si yo hablo por mí mismo. Descubrirá si es del Padre eterno o si es de él por su cuenta. El que habla por su cuenta busca su propio honor, pero el que busca el honor de quien lo envió, este es verdadero. Así es que todo esto nos va ayudando a comprender la verdad de el Mesías a quien nosotros servimos y honramos. El Mesías Yeshua, quien es el man que descendió de los cielos, y que nosotros, siendo panes con levadura, tenemos que buscar la manera de que esa levadura se vaya de nosotros. Ese es el punto clave. Nosotros tenemos que ser como ese man, aspirando a ser como ese man, sin levadura. En otra ocasión, el Adón Yeshua le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos empezaron a hablar entre sí, dijeron: ¿estará diciendo eso porque no trajimos pan o por qué? También ellos estaban así como un poco confusos, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Porque no trajimos pan? ¿O qué pasó? Y después se les aclara: cuídense de la hipocresía de los fariseos. Entonces aquí encontramos esa parte de la levadura, pecado, hipocresía. Tenemos que irnos despojando, hasta que seamos nosotros también como ese pan, pero sin levadura, que le llamamos ¿cómo? ¿A empezar? Matzah, sin levadura. Y este es el punto importante en este día. Él es el man que descendió del cielo. Y Él es el agua de vida. Cuando estaba a la mitad de la festividad, dice que Él se paró en medio de la fiesta, a la mitad de la fiesta, empezó a enseñar y a hablar y a decir. Y entonces Él menciona esta frase, el verso 36. ¿Qué significa esto que dijo: me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden venir? Y el último día, el gran día de la festividad, Yeshua se paró y clamó diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que pone su confianza en mí, así como dice la Escritura, de sus entrañas fluirán ríos de agua viva. Y esto lo dijo acerca del Espíritu de Santidad, el Ruach de Elohim, que habría de venir para sus seguidores. Y esto marca también un punto clave en ese tiempo, en que aquellos que van buscando la verdad en el Mesías y van entendiendo que Él no es un pan con levadura, que Él es el agua viva también y que puede satisfacer el alma, entonces vamos entendiendo. Nuestra vida no consiste solamente de los bienes materiales. Nuestra vida consiste también en
aquellas cosas que vienen del cielo, en su palabra, en su verdad, en su amor, que satisfacen el alma. Por eso es que ya no andamos en búsqueda de los placeres mundanos y terrenales, porque nuestra alma está siendo saciada y alimentada. Eso pasa ni siquiera a segundo término, ni a tercero, sino lejos. Ya no buscamos eso. Porque esas cosas que buscan las personas no espirituales son solamente las cosas que alimentan el ser carnal, el ser que busca las cosas terrenales. De ahí que la persona que va aprendiendo y aprendiendo se va despojando de esos gustos mundanales, de esas cosas mundanales, de esa vanidad mundanal, y se va volviendo una persona más espiritual cada día. Esto marca la diferencia entonces. Va dejando de ser un pan infladito a una matzá aplastadita, que no tiene belleza ni hermosura, ni es atractiva en el sentido carnal, sino que busca agradar al Eterno y no agradar a los hombres, a las personas, ni siquiera a sí mismo. Por eso la frase, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Si no, no puede ser mi discípulo. Tenemos que renunciar a la levadura. Tenemos que echar fuera todo eso. Amén. Ese es el llamado. 2 tipos de panes. ¿De cuál queremos ser? Panes con levadura o matzá sin levadura. Nos conviene muchísimo más. El ser matzá puede ser que nos traiga de repente un conflicto, ¿no? Pero tenemos que luchar contra eso. Ya no soy agradable a las personas y ya no tengo que buscar agradarles. No necesito buscar agradar alrededor de las personas. Eso tiene